Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos a esta segunda jornada del Foro Internacional Bolivia. Hoy vamos a continuar con el tema de la NIC 37 a través de nuestro CPC colega, el señor David Valdivia Peralta. Antes de iniciar y darle el paso, voy a proceder a recordarles las reglas del evento. Bien, este foro es gracias a la iniciativa conjuntamente de la Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento y a la señora CPC Malena Márquez Pinto, a la cual, como siempre lo he dicho y lo hago, le doy un agradecimiento y un fuerte abrazo. Como indicaba, tenemos el segundo Foro Internacional NIF, organizado por nuestros colegas de Bolivia, que va a durar todo este mes de noviembre. Las reglas del evento son las siguientes. Ayer ya las expliqué, pero voy a dejar durante 30 segundos la presentación para que ustedes la lean o cuando revisen los videos las puedan leer más tranquilamente. Recuerden que entre unas de estas reglas está la emisión del certificado. Para poderles emitir el certificado, usted debe haber participado activamente dentro de las charlas. ¿Qué significa eso? Haber tenido su cámara encendida, tener su rostro, en este caso, presente dentro de este evento, y no simplemente haber puesto una foto o haber dejado la cámara encendida. Todo el evento queda grabado, por tal motivo los participantes quedan dentro de este proceso de grabación. Lo demás está dentro de este conjunto de reglas que ustedes lo pueden revisar en los videos que pasamos. Recuerden que hoy día vamos a continuar con la NIC 37 a través del CPC Magíster David Valdivia Peralta. La próxima semana vamos a revisar la NIC 10, hechos posteriores. El día 11 la NIF 9, instrumentos financieros. El 17, NIF 13, valor razonable. El día 18, la NIC 16, propiedad, planta y equipo. El día 24, NIF 6, exploración y evaluación de recursos minerales. El día jueves 25, la NIF 6, continuamos con el magíster Ángel Kishber Blanco. Agradecemos al CPC David Valdivia Peralta por su intervención desinteresada y filantrópica a este evento. David, muchas gracias. Por favor, si nuestro colega David Valdivia puede alzar las manos en las reacciones. Gracias. Sí, buenas noches. Muchas gracias. ¿Continúo? Un ratito. Bueno. Muy bien. Te voy a dar paso, estimado David, para que puedas compartir la pantalla y continuar con la charla del día de ayer. Bienvenido, gracias. Bueno, Tienes muchas gracias. Buenas noches a todos los participantes y vamos a continuar con esta charla retomando los temas que hemos dejado en palestra. Para ello voy a ahora sí entiendo de que me están viendo y vamos a dar una respuesta a las preguntas que nos realizaran. Estimado Víctor, ¿estás viendo eso donde la pantalla? Por Por supuesto favor. que sí, por supuesto que Perfecto, sí. perfecto. Bueno, a ver,
Las preguntas que nos realizaran tiene que estar relacionado con los siguientes aspectos. Lo voy a hacer una lecturita rápida. Primero se tiene que identificar los actores. ¿Quiénes son las partes intervinientes en la transacción de la eventualidad que se pueda presentar? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores y cuáles los efectos? Si no se considera estos parámetros, no necesariamente la apreciación de la situación puede ser la razonable, por cuanto se debe tener en cuenta tres aspectos. Uno, ¿cuál es la incertidumbre sobre el desenlace? Al final, ¿cómo se va a dar una conclusión o una solución a los temas esperados? Eso se llama probabilidad de resultados. ¿Realmente voy a percibir un recurso? ¿Realmente voy a cancelar? Tiene que haber un análisis de la incertidumbre del desenlace. ¿De cuál? De lo que se está tratando. La siguiente pregunta viene relacionada con la siguiente condición. ¿Existe un activo? ¿Realmente existe este pasivo? Y lo voy a cancelar cuando, cómo. Y esta es la más importante. Y realmente lo que voy a pagar tiene un sustento como para que se pueda reconocer en mi estado financiero como activo o como pasivo, y su determinación, su medición, es muy subjetiva o tiene elementos que nos puede ayudar para determinar cuál es la situación. Para eso voy a ver las siguientes preguntas que nos realizaran nuestros participantes ayer. Existía una empresa, creo, en Ecuador, creo que es así, me corrigen si no es así. La empresa X realiza sus actividades en un ambiente arrendado. Para Bolivia sería un ambiente alquilado. Esa empresa a quien arrendaron, a quienes alquilaron, se encuentra en una fase de liquidación. Liquidación es extinción, que la empresa está por desaparecer. Sin embargo, para que se liquide, debe cumplir algunos aspectos que debe estar en el Código de Comercio del Ecuador. Esta empresa no emite factura, no emite factura. Consecuentemente, las obligaciones por esos cargos, por ese devengamiento de alquileres, para el impuesto a las utilidades no son deducibles. Lógico, impuestos va a necesitar necesariamente que para que se reconozca como gasto deducible, tiene que tener una factura y cumplir con las disposiciones tributarias. He entendido que en el pasado la empresa lo devengó como tiene que ser. Sin embargo, para efectos impositivos no lo consideró deducible y considera la empresa X, la que está utilizando el activo, iniciar un proceso judicial. ¿Ante quién? Ante el dueño del inmueble. El motivo, la falta de emisión de factura. Es hasta ahí donde realmente he podido determinar la pregunta. Estimado Víctor, tú que estabas participando de la reunión, ¿falta algún otro tema más sobre la pregunta esta o trato de hacer la explicación de este tema? Bien, la duda del día de ayer de la colega es que
ella estaba pagando efectivamente el valor de ese arriendo, pero dejó de pagar debido a que no le estaban entregando el comprobante de venta. La factura. Claro, así es. Y debido a que no tenía este comprobante de venta o factura, esto le estaba provocando un gasto no deducible para fines tributarios. Por tal motivo, tenía que pagar el 25% de impuesto a la renta. Parece que la empresa de la colega entabló una demanda judicial, pero no se sabe si iba a ganar o no, simplemente estaba en proceso judicial. Entonces ahí la pregunta es, una, ¿registro un gasto? ¿Registro una provisión? ¿Debo registrar un activo contingente, revelarlo? David. Sí, bueno, creo que más o menos lo que he escrito está relacionado con lo que tú dices. A ver, ¿qué es lo que le dije a la persona? Ese activo al presente sigue utilizándose por la empresa, por la entidad, con el cual se está haciendo actividades que le generan resultados, ganancias o pérdidas. Es sin la utilización de ese activo, no puede realizar sus actividades. Supongo que si es un restaurante, el ambiente lo utiliza para atender a sus comensales. El tema es que esa utilización de ese bien, que no es de la empresa, necesariamente tiene un costo. Y si no se contabiliza ese costo, sus costos no son los reales. Necesariamente tiene que reconocerse un tema de una obligación acá, porque el dueño puede decir, independientemente que yo no te dé factura, tú me debes. Esto no puedes utilizarlo de manera gratuita. En el mundo de los negocios no existe transacciones gratuitas. Entonces, es cierto, yo no te estoy dando yo la factura, descontame del precio del que hemos acordado, pero me debes. Entonces, si el precio con factura es boliviano 100, sin factura podría ser 75, pero me debes. Es un pasivo, me debes. Bueno, efectivamente existe un riesgo tributario y ese es otro tema. ¿Quién lo va a cancelar? ¿La persona que está utilizando ese bien o el dueño o los propietarios del bien? Entonces, ahí hay un riesgo que la empresa está asumiendo. Y efectivamente, si la empresa X inició un proceso de reclamo judicial porque no le emitieron la respectiva nota o la respectiva factura, eso se debe estar ventilando en algún juzgado comercial. Y probablemente va a tener el derecho para que le hagan una reposición, pero eso va a estar sujeto. Ahí sí sería un activo y la entidad no puede contabilizar ese derecho que sí le corresponde hasta que no exista el fallo judicial, que puede ser positivo o negativo. Entonces, aquí existe en la transacción esta un pasivo por la utilización de un activo que no es de pertenencia de la empresa y un derecho por los daños que le ocasiona a la empresa que no está percibiendo la factura, consecuentemente está pagando de más impuesto a las utilidades. Entonces, aquí hay un pasivo que muy bien puede ser compensado con lo que con lo que no está percibiendo un porcentaje por la factura, porque le está haciendo pagar más impuesto a las utilidades, pero vuelvo para decir, si el precio con factura es 100, yo como propietario puedo decir, descontame del precio del que me debes, 25 pesos, pero sí me debes 75, porque sin la utilización de ese activo, tú no puedes vender
no puedes atender a tus comensales, a tus clientes. Entonces, el no reconocer ese pasivo es no cumplir con principios de contabilidad o con las NIPIC. Pero el hecho de querer reconocer una acción judicial que está sujeta a la resolución del juez, no es pertinente. Solamente se puede reconocer un activo cuando realmente existe la certeza cierta que uno va a cobrar. Hasta ahí sería la explicación, estimado Víctor, sobre esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, la pregunta 2. Y no sé, por favor, si lo he transcrito tal como lo he entendido. La empresa X, anterior a la pandemia, realizaba exportaciones, entiendo, de banano a un precio A, según el contrato que establecía. Posterior a la pandemia, el precio acordado disminuye, se baja, y se establece en un precio A menos 1. Si exportaba yo para 100, probablemente hoy vendo a 70. Entiendo que el precio está sustentado con una póliza de exportación, aplicable en todos los países, porque se está exportando bienes de un país a otro país. Y entiendo que la normativa establece un precio regulado, que es el precio A. La participante hacía entender que ella estaba contabilizando el precio por cobrar a su cliente del exterior como si el precio se hubiese mantenido según la normativa. He entendido que decía, no, pero eso no me van a pagar. Lógico. ¿Cuáles son los actores acá? Es el proveedor y el cliente. El cliente está pagando el precio que se ha acordado entre las partes. Entiendo que sí. Sin embargo, la disposición legal establece un precio mayor al precio acordado. Ahí existiría un riesgo legal, un riesgo impositivo, porque seguro que existe una determinada tasa para aplicar a los precios. Si no se ha modificado la normativa, seguro que va a haber un pasivo, porque el fisco va a decir, no, aquí toda exportación tiene que ser al precio A y no al precio que acordaste. Pero el cliente no tiene por qué pagar un precio el cual no ha sido pactado. Consecuentemente, si los activos de cuentas por cobrar clientes está a un precio diferente al que se ha consensuado con el cliente, ese activo está sobrevalorado y se está generando ingresos que nunca se van a realizar, porque el cliente no le va a cancelar, no tiene ni siquiera la obligación de cancelarle, porque le va a decir, tú me has enviado a un precio menor, salvo que hubiese sido una posición unilateral del cliente. Entonces ahí podría existir el resultado de un cobro judicial, que no creo que es el caso. No sé si lo he explicado bien, estimado Víctor. Sí, estimado David. ¿Algún tema más faltaría para este tema? Una colega tenía una pregunta. Esperemos que al finalizar la jornada de la charla, ella realice nuevamente la pregunta para que absolverla. Fausto Mendoza tiene una pregunta para continuar. Después de esta pregunta, continuamos con la charla de la NIC 37. Fausto.
solamente para, no sé si yo entendí mal la pregunta de ayer y para aclararle un poco a David, es que el cliente le está pagando lo que le da la gana, no es un precio consensuado, no es un valor consensuado entre el exportador y el cliente. Eso es lo que yo entendí ayer. Y a ese respecto, yo no sé qué sucedió porque todas las exportaciones tienen generalmente carta de crédito. Todas las exportaciones y en especial en las de bananos generalmente tienen contratos que especifican los precios. Eso Entonces, justamente yo iba a decir también. Es verdad lo que usted dice, colega. Ellos tienen contrato y tienen que respetar el precio que está en el contrato. Y si no, claro, lastimosamente se ejecuta la carta de garantía. por eso es que a mí me extraña. A mí en esos momentos no me suele dar la idea de que hay un problema. Porque si yo tengo una carta de crédito que generalmente es irrevocable y yo le exporto a $10, tienen que pagarme los $10. Si no, ejecuto la carta de crédito. Entonces, desde ese punto de vista, yo no veo el problema. Ahora, si no se hizo contrato y tampoco hay carta de crédito que respalde la exportación, eso ya es problema de la empresa exportadora y tendrá que asumir esa pérdida. Porque como decía David, no puede mantener una cuenta por cobrar de 10 cuando le pagan 2. Muy bien, gracias Fausto. Después de la última jornada, continuamos Shirley con su consulta, con su duda que tenía. Y David, por favor, continuamos con la explicación de la NIC 37. Perfecto. Bueno, vuelvo acá porque estos conceptos están en la NIC 37 de manera implícita y están en el marco conceptual de las NIC-NIC. Entonces, fíjense, en el caso de los bananos que se exporta, cuando uno hace una exportación, es como dice Fausto, es una operación de comercio exterior, donde realmente la operación está garantizada por un tercero, por una entidad bancaria que emite toda la documentación que garantice el pago. Entonces, si efectivamente no se ha cumplido con el contrato, 15. Va va a haber... 1. 7 más 1. 7 más 1. David, por favor, enciende nuevamente el micrófono, silencia a todos. Gracias. Por favor, los participantes mantengan el micrófono apagado. Tengan la Si gentileza. Gracias. efectivamente el cliente del exterior no cumple con el contrato, tendrá que haber una acción judicial. Entonces, es como Fausto dice, ahí no existe ningún problema. El tema es cuando efectivamente la transacción no es cumplida por alguna de las partes y existe una incertidumbre en el desenlace del resultado. ¿Realmente existe incertidumbre en la existencia del activo? Claro, si la persona estaba contabilizando a un precio que no está pactado, no es activo, pues. Y la base de medición se puede determinar de manera razonable o es excepcionalmente subjetiva. En el caso de la exportación de los bananos, el precio ya está dado por el contrato y por el precio determinado. Ahí no existe, no existiría ahí una determinación subjetiva excepcional. Sería, tú me has dicho que tengo que exportarte tanta cantidad y te he exportado en función del contrato tal cantidad. Y me has dicho a tal precio y te he entregado en tiempo, plazo y las modalidades. Tú no estás cumpliendo con el contrato. Entonces ahí no hay tema de subjetividad. El tema es de cumplimientos de contrato. Por eso es que, perdón, ahora sí,
Por eso es que la NIC 37 dice de la siguiente forma. Se define como provisión a pasivos de cuantía o vencimientos inciertos, derivadas de obligaciones legales. Las obligaciones legales, ¿qué son? Son los contratos. En el mundo actual, los comercios se hacen en base a contrato. Y Fausto de que lo dijo. Es más, intervienen en el comercio exterior entidades financieras que garantizan la operación. Pero también puede existir, de acuerdo a la NIC 37, obligaciones implícitas. ¿Y qué son las obligaciones implícitas? Es lo que les he mostrado ayer. Emerge de la responsabilidad de los actos de la entidad. Y aquí sí, ahora sí voy a poner, la obligación legal de incumplimiento me puede generar un pasivo. Y la obligación implícita está relacionada con la responsabilidad que tiene la entidad derivada de sus actos de comercio. Y ahora sí voy a poner este documentito, por favor, solamente a condición de que podamos aclarar este tema. Estimado Víctor, ¿ves esto en la pantalla ahora sí? No. Sí, vemos la pantalla donde indican Volkswagen tendrá... Ya. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, esta nota de prensa no está relacionada directamente con el acto de compra-venta, sino con la responsabilidad que tiene el proveedor en hacerse cargo del pago de su responsabilidad. ¿Qué dice aquí? Solo te voy a leer. Dice, el fabricante Volkswagen argumentó que el auto fue usado en todo momento, por lo que no le corresponde pagar indemnización alguna. Agregó que en el año 2007 realizó gratuitamente la actualización del software del aparato, del auto, para subsanar cualquier daño. En octubre de 2018, la diligencia, o sea, la corte, o sea, los actuantes, estuvo en la corte, tantos, donde fue rechazada. Y después se revisó y se dictaminó, fíjense, y se dictaminó que Volkswagen debe pagar 25.000 euros. Y fíjense cuánto equivale su contingencia por responsabilidad. Finalmente, dice, el alto tribunal quedó definido que el recurso del acusado mayoritariamente no tuvo éxito y de esa forma lo que fue es una querella individual. Ahora se convierte en un precedente, a pesar de que hace pocos meses la compañía ya había llegado a un acuerdo con 235.000 clientes representados por la Asociación Central de Consumidores para indemnizarlos extrajudicialmente. El monto total se entregó fue de 750 millones. Obviamente, esta transacción, voy a volver a dejar de presentar, vuelvo otra vez a la presentación. Estimado Víctor, ¿estás viendo esto en la pantalla? Sí, ya se presentó. Perfecto. Entonces, fíjense, la provisión de ese pago de indemnización por los autos que presentaban ciertas fallas va a emerger de una obligación legal y obviamente de una obligación implícita porque está reconociendo que es responsabilidad de ellos hacer el pago, pero a partir de una obligación legal que ha sido dictaminado por una instancia legal. Esos valores
que ha pagado o que puede pagar otra entidad, por más pyme de que sea, no es un valor de mercado. Es lo que se determina en el marco conceptual, es un valor de liquidación. Entonces, por favor, cuando estemos viendo este tema en casos particulares, no podemos comparar esos pasivos con valores de mercado. Esos valores emergen de valores de liquidación. ¿Y qué significa un valor de liquidación? Es el monto que efectivamente voy a pagar a las personas que tienen el derecho de recibir ese pago. Por ejemplo, en Bolivia, estoy poniendo por ejemplo porque la NIC lo trata en otra norma, solo estoy poniendo por ejemplo. En Bolivia, normalmente todos los años las empresas efectúan una provisión, una previsión para el pago de indemnización a su personal dependiente. Salvo que la relación entre la entidad y el dependiente sea a plazo fijo, su previsión para indemnización es casi muy cierta. Pero si están en una relación de plazo indefinido, donde la persona va a trabajar más de los 5 años, la indemnización, el pasivo que se expone en el balance general, no representa necesariamente la cantidad que se va a cancelar cuando la persona se retire. Por cuanto una persona, estando en ejercicio de dependencia, está sujeto a muchas contingencias. Una persona también puede hacer actos irregulares contra la empresa. Por ejemplo, ¿qué? Hacer actividades desleales contra la empresa, robar información, robar bienes. Y si esos actos son demostrados, probablemente el empleador tenga derecho a hacer ciertos cobros por esas acciones y probablemente sean compensadas o no de su indemnización final. ¿O qué tal si una persona en ejercicio de su función muere? El empleador en Bolivia no solamente está obligado a pagarle el tiempo por los servicios que ha trabajado, tiene que cancelarle una remuneración adicional, que en nuestra Ley General del Trabajo por lo menos es de 3 sueldos adicionales. Y obviamente ese pago que no está previsto va a ser pago final a la conclusión de la relación contractual. Por eso es que la NIC 37, en mi criterio, es muy sabia y muy amplia. Dice que los pasivos relacionados con esos temas, que en mi criterio son previsiones, están sujetos a una determinación y cuantía y vencimientos inciertos. Estimado Víctor, ¿esto ves donde la pantalla? Está cargándose. Ya se puede ver. Perfecto. Entonces, fíjense, eso es lo que trata la NIC 37 y el marco conceptual. Incertidumbre en el desenlace. ¿Cuándo realmente se va a hacer? Incertidumbre. ¿Existe un pasivo? ¿Voy a pagar? ¿Existe como un activo? ¿La base puede ser medida de manera objetiva o es excepcionalmente subjetiva? Bueno, esto ya hemos visto. Bueno, ahora sí, estimado Víctor, solamente me confirma si esto se está viendo en la pantalla. Sí, si puedes poner modo presentación, sería excelente. Perfecto. Ahora sí. Sí. Bueno. Limitación y aclaración nos indica.
No, perdón. Ahora sí. Por eso es que los pasivos relacionados con la NIC 37, lo vuelvo a recalcar, no emergen de condiciones de mercado de manera directa. Emergen de transacciones circunscritas relacionadas al ejercicio de la empresa. Por ejemplo, el caso de Volkswagen está relacionado con pasivos reconocidos por responsabilidad respecto de los bienes y productos comercializados. Víctor ayer me hacía una pregunta y me decía, pero eso es para una empresa transnacional. ¿Cómo se aplica esto a una empresa pyme? Claro, se puede aplicar de la manera más fácil. Tal vez no en la misma cuantía ni en la misma condición, pero sí con las mismas características. Y les puse de ejemplo. En Bolivia, en Santa Cruz, hace poco atrás, en un restaurante, se vende hamburguesas. Lamentablemente, en una de las hamburguesas apareció un dedo humano. ¿Cómo reaccionaría Víctor ante las situaciones? Primero se asombraría, renegaría, reclamaría, porque está pagando por un servicio, y probablemente con todo el derecho le iniciaría una acción judicial, no solamente por lo que le ha vendido un dedo humano, sino por el daño psicológico que puede haber tenido esa persona. Entonces, esos pasivos se llaman pasivos emergentes de responsabilidad con respecto a los bienes y servicios que vende cualquier entidad, ya sea una grande o ya sea una chica. De la misma manera, ayer poníamos de ejemplo, ¿qué tal si una empresa constructora está haciendo su construcción con todos los cuidados correspondientes? Lamentablemente, se le cae al transeúnte un ladrillo. Y los escenarios son los siguientes. No le pasa nada, solamente hay un susto, se muere o no queda en perfectas condiciones. No existe otro escenario. No le pasa nada, se muere o no queda en perfectas condiciones. Y probablemente tiene el derecho de hacer el reclamo por el suceso fortuito. La empresa puede decir, usted no ha visto el letrero que he colocado. Por favor, se está construyendo hacer el tránsito por la vereda del frente. Usted tiene la culpa. Entonces, fíjense, pero ese es un reclamo por responsabilidad. Y esos pasivos están sujetos a determinar una cuantía y a que un tercero, un juez, pueda determinar y cuánto es el reparo que pueda haber, no solamente por el tema físico, sino por el daño psicológico. Y el contador no va a poder, pues, contabilizar eso. Tiene que esperar un valor de liquidación que haga una tercera persona. Se supone, se asume, y los códigos de comercio de todos nuestros países dicen que el sujeto pasivo está obligado a hacer sus cancelaciones de operaciones de la forma más fiable en función de su realidad financiera. Si es una venta, por favor, hazme la venta. Porque si no, todas las autoridades de fiscalización en todos los países
tienen derecho a hacer revisión de sus operaciones pasadas. Y si hacen una revisión, la entidad fiscal probablemente pueda determinar reparos. A veces son reparos exagerados, ¿cierto? Pero es ahí donde la gestión de la empresa tiene que justificar si sus acciones en instancia administrativa o en instancia judicial es realmente la que correspondían. Si por alguna razón el ente fiscalizador determina que no ha pagado bien el sujeto pasivo, seguro que el pago de la deuda no solamente va a corresponder al tributo omitido, sino a actualizaciones por mantenimiento de valor, intereses y multas. La sumatoria de todo eso otra vez está relacionado con un valor de liquidación. Y obviamente, si sale con todas las instancias, la empresa tendrá que pagar. Entonces, ¿cuándo va a reconocer que efectivamente tiene que pagar? Cuando existan todos los elementos subyacentes a que ha habido un acto que no ha cumplido con la normativa de un país. Y eso lo saben los que están haciendo la gestión de la empresa. Fíjense lo que estaba aquí. Ayer exponía también que estos activos o pasivos relacionados con operaciones que no están relacionadas a condiciones de mercado, no solamente emergen por actuaciones entre el vendedor y el comprador, sino también puede salir por relaciones entre las empresas. Y permítanme colocar la siguiente presentación de manera rápida. Estimado Víctor. Estimado. Multan a Cervecería Boliviana Nacional. Perfecto. Por ejemplo, esta es una empresa insignia en Bolivia, que no voy a leer todo, pero ¿cuál ha sido el tema? Esta partecita vamos a leer. Esta es la participación entre una empresa boliviana y una empresa brasilera que comparten el mismo mercado, el departamento de Pando. Concretamente, las ventas se hacían en Cobija. ¿Cuál era la situación? Fíjense. El gerente de la planta de cervecería amazónica, señor Tal, precisó que la Cervecería Boliviana Nacional incurrió en la venta de cerveza con diferentes precios. Por ejemplo, la caja de lata paceña se vendía en La Paz a bolivianos 106, más o menos como $12. Y en Cobija, ese mismo bien se vendía en bolivianos 81, más o menos como $10. ¿Cómo puede ser que en La Paz tenga un precio más caro donde se produce y donde supuestamente el bien tiene que tener un costo más alto por el transporte, ya sea terrestre, fluvial o aéreo, cueste menos? Ahí estaba yendo en detrimento de su competencia. Y obviamente eran precios que estaban actuando con dumping. Y obviamente la empresa que sentía que estaba viendo afectada donde sus ventas inició una acción legal. Primero ante la autoridad administrativa y luego se fueron para juicio. Entonces, permítanme cerrar esto. Estimado Víctor, ¿ves? Se está cargando. Perfecto.
limitación y aclaración. Claro. Entonces, fíjense, existe una contravención a la actuación en el mercado regulado. Entonces, la empresa brasilera tiene un activo contingente. ¿Cuándo vas a conocer el daño de la acción que ha realizado la empresa productora y que vendió a precios bajos? En el momento en que realmente la autoridad judicial decida que se le debe pagar. Más antes existe un derecho expectaticio, en tanto que la Cervecería Boliviana Nacional tiene la obligación de pagar cuando efectivamente la instancia legal le obligue Perra a bruta. que pague. En ambos casos, no estamos hablando, como se dice aquí, de valores de mercado. Se está hablando otra vez de valores de liquidación y de cumplimiento, que es diferente a valores de mercado. Estos pasivos o activos también pueden emerger de expropiaciones, de nacionalizaciones, como lo conocemos, como pasó en Bolivia u otros países. Y aquí puse la noticia del 21 de octubre del 2021, en el cual la revista Economía América hace la información que en el Perú aparentemente va a haber un proceso de nacionalización o de estatización. Más allá de las posturas políticas, económicas que pueden tener derecho, eso va a tener un efecto en los inversores de esas empresas, porque van a tener un derecho a que se les pague una indemnización. Y en Bolivia, por lo menos en Bolivia, tenemos la experiencia que el pago de estas expropiaciones no son pues rápidas, no son en los tiempos de que se espera, son después de largos procesos en que las partes ponen sus derechos y sus contraposiciones. Probablemente en Ecuador también haya pasado esto, no sé, pero en Bolivia pasó y en Perú probablemente también pueda pasar, pero las personas tienen derecho. Entonces, estos pasivos o activos pueden salir de esas transacciones. En el punto siguiente, hemos colocado, y por lo menos en Bolivia si esto pasa, y voy a colocar en minutos más esa partecita de la noticia, que los dependientes pueden hacer reclamos por indemnización en base a una interpretación de las mismas leyes a los cuales la instancia contratante, el empleador, debe aplicar, por cuanto su interpretación es un tanto incierta. Entonces, solamente voy a colocar la experiencia en Bolivia. No sé cómo es en Perú, no sé cómo es en Ecuador, pero en Bolivia no es que yo lo diga, lo dice un jurista reconocido en el ámbito laboral. Discúlpenme, voy a poner esa nota de prensa. Legislación laboral abarca mucho, protege poco. Perfecto. El señor Rodolfo Aróstegui es un laboralista muy reconocido en nuestro medio. Y esta nota de prensa es del 17 de octubre del 2017. Fíjense lo que dice en esta parte de su artículo, y solamente lo voy a leer. Existen
tantas, pero tantas normas laborales que los abogados que representan la causa de un trabajador o de un empleador tienen muchas disposiciones jurídicas a escoger, las que hay para todos los gustos. En efecto, hay tantas normas que se pueden aplicar en un conflicto o reclamo laboral que muchas veces los abogados de las partes, tanto del trabajador como del empleador, y los jueces o inspectores se encuentran abrumados por tanta legislación que se puede aplicar. El resultado de todo esto es que no siempre se puede proteger al trabajador o dar un fallo equilibrado, en el que tanto los empleadores y los trabajadores medianamente satisfechos. Fíjense lo que dice un analista laboralista. Otra vez vuelvo a la presentación. Estimado Víctor, ¿ves esto en la pantalla? Ya se está. Tenemos Bueno. 8 minutos. Perfecto, perfecto. Fíjense, entonces, esos reclamos por indemnización para una empresa, no porque haga el reclamo el empleador, la empresa ya tiene que considerarlo como un pasivo, por cuanto va a estar sujeto a que la empresa también pueda hacer su representación. Y al contrario, puede ser una situación diferente. El empleador o el dependiente, no necesariamente porque ha iniciado una acción de demanda, ya va a tener el dinero donde su bolsillo, porque esa interpretación de ese contexto está sujeto a una interpretación que es un tanto incierta. Entonces, por esas actuaciones se generan activos y se generan pasivos sobre esta situación. ¿Qué dice ahora sí la NIC 37 con respecto a eso? Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Fíjense, aquí hay un concepto. Si todas las transacciones de mercado, si yo compro y vendo, se iniciaran y se terminaran y se concluyeran en el mismo ejercicio, conforme a las condiciones pactadas, no existiría razón para la existencia de cuentas por cobrar y menos para reconocer efectos de incobrabilidad. Vuelvo para repetir, si todo lo que se compra y todo de lo que se vende se terminaría y se iniciaría en una misma gestión y no existiría saldos pendientes, no habría necesidad de cuentas por cobrar y menos de previsiones para incobrabilidad. Pero como las operaciones comerciales son más allá de una gestión, lamentablemente existen condiciones que están sujetas al repago y a las garantías de cumplimiento. Y Fausto decía, si yo hago una exportación, va a haber una carta bancaria que me está garantizando el cumplimiento. Pero ¿qué pasaría de operaciones en un mercado nacional donde no existe un tercero que garantiza la operación? ¿Qué tal si yo le vendo mis servicios a Malena? Yo no voy a necesitar que un banco me garantice la operación. Voy a hacer una evaluación si efectivamente Malena me va a cancelar o no. Pero tengo el riesgo, pues, de que exista un tema de incobrabilidad por todos los factores que una empresa puede presentársele. Consecuentemente, las transacciones que duran más allá del tiempo y no existen las condiciones de cumplimiento están sujetas a incertidumbres, pues, por cuanto existen factores económicos, sociales, de medio ambiente y de gestión de una empresa
que no puede cumplir con lo que realmente está donde la norma. Consecuentemente, estas situaciones generan contingencia. Y por ello, el marco conceptual de las NIPNIC establece y reconoce de manera clara que los informes financieros en gran medida se basan en estimaciones, juicios y modelos más que de representaciones exactas. Claro, si yo vendo al crédito en Bolivia, probablemente me genere cuentas por incobrabilidad. Probablemente, si no cumplo adecuadamente mis obligaciones tributarias, probablemente me genere inobservancias tributarias por incumplimiento a mi normativa tributaria que puede haber. Y obviamente puede haber otras situaciones fortuitas que afectan mi normal desenvolvimiento. Sin embargo, cuando se genera un activo o un pasivo que no proviene de una transacción de intercambio, como el caso de las previsiones, reclamos, etcétera, etcétera, sí puede existir la posibilidad de generarse ingresos o gastos. Y obviamente, fíjense lo que dice el marco conceptual que está relacionado con la NIC 37. Estas transacciones, dice, para ser reconocidos deben ser medidos, evaluadas en base a estimaciones. Y obviamente esas estimaciones están sujetas a una incertidumbre en la medición. Sin embargo, el uso de estimaciones razonables es una parte esencial en la preparación de la información financiera y no por ello se debilita la utilidad de los estados financieros. ¿Cuál es la condición? Que esas estimaciones sean descritas y explicadas de forma clara y precisa. Y esta definición no es que yo la digo, está en el marco conceptual de las actuales NIPNIC en el libro rojo. Bueno, hasta ahí creo que he explicado de manera sucinta lo que más o menos está relacionado con la NIC 37. Estimado Víctor, estoy atento a tus temas para hacer alguna complementación si se requiere. Muchas gracias, David. Por favor, dejemos de compartir. Bien, el día de ayer quedó pendiente unas consultas por parte de nuestra colega Shirley. También tenemos una consulta de nuestra colega Karen Tapia Camargo, que vi tenía la mano levantada. También nuestro colega Rafael López. Voy a procederle a dar la palabra a Karen Tapia Camargo del país de Colombia. Karen. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Desde La Paz, Bolivia. La consulta era para los casos al inicio de la exposición de esta noche respecto a la clasificación o categorización que hace la I-37 cuando habla de contingencias en probables, posibles y remotas, ¿no? Respecto a los casos entonces vistos, de acuerdo al análisis que el expositor ha realizado, estaríamos ante una contingencia en ambos casos remota. Esa era mi pregunta. ¿Tienes apagado, David, el micrófono? Perdón, gracias. La NIC 37 no incorpora los conceptos de probables, posibles y remotas. Implícitamente incorpora estas categorías que ya vienen de la norma americana de años atrás. Pero sí, efectivamente, cuando una transacción
es muy probable, se lo debe contabilizar como un pasivo. Si solo si se determina que es un activo o que es un pasivo, existe las razones y las fundamentaciones como para medir, se lo debes de conocer como un pasivo. Pero si son posibles o remotas, solamente se los tiene que hacer una revelación en el estado financiero. Karen, eso sería la respuesta. Muchas gracias, David. Karen, ¿alguna complementación? No, simplemente ese aspecto, ¿no? Porque, bueno, este tema de la normativa justamente a mi país, ¿no? Y creo, no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, estamos reunidos aquí de varios países, muchas veces llega tarde, ¿no? Y a veces manejamos la normativa, eh, aunque en estos últimos años han tratado de socializar, entre paréntesis, manejamos diferente normativa. Entonces, la interpretación, como lo acaba de decir el expositor, a veces viene desde América, por un lado, ¿no? La traducción además, y por el otro lado, la norma en su actualización. No la tenemos de primera mano, siempre llega tarde, ¿no? Entonces, bueno, y volviendo al tema, ese es un aspecto que un poquito en la interpretación de la normativa se nos dificulta, ¿no? Y cómo, en qué momento se decide o revelar en notas o por el contrario registrar, ¿no? La provisión. Por eso la pregunta respecto a los casos. Y de acuerdo a lo que habían expuesto, yo entonces he entendido que estábamos ante una situación donde no amerita ni el registro ni tampoco la revelación en notas. David, ¿algo que desees complementar con respecto a la consulta de Karen? Sí, a ver, en base a las mismas categorías que dijo Karen, probables, posibles y remotas. Generalmente cuando son remotas y posibles, solamente tiene que hacerse una revelación. Y eso está relacionado con el grado de incertidumbre que está descrito en el marco conceptual que les he explicado. Pero cuando realmente es muy probable y está la evidencia cerca a que de que se va a pagar, efectivamente tiene que haber el reconocimiento de un pasivo. Por ejemplo, es muy probable que el dependiente sea retirado este año. Entonces tengo que tener una previsión para su indemnización. Y no significa por eso de que le voy a retirar este año. Es muy probable que se pueda retirar este año. Por eso tengo una previsión para indemnización. Por ejemplo. Gracias, David. Le damos la palabra, vamos a darle la palabra a la colega, partiendo por las damas, María Mina García. María, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, un gusto desde Guayaquil, Ecuador, les saludo. Bueno, básicamente lo que quería tener un poco más claro es en qué momento reconozco en mis estados financieros un activo o un pasivo contingente y cuándo se lo revela en las notas los estados financieros. O sea, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda contabilizar más un activo? Porque entiendo que el activo es un poco probable de que lo pueda contabilizar según lo que estoy entendiendo. O sea, no es tan fácil reconocer un activo contingente. Muy bien, David. Bueno, a ver, acá voy a volver un poco al tema que hemos comentado ayer en la charla, que está relacionado con una práctica, con un concepto contable que ya data de hace tiempo. ¿Qué dice? Reconocer los activos solamente cuando se hayan realizado.
Y es más, anoche algunos de los participantes en este panel dijo, no, incluso no es solamente conocer que el cheque ya esté saliendo de la administración pública, por ahí pasa algo. Mejor hay que reconocer cuando realmente el cheque sí lo hayamos ya recibido, sí lo hayamos percibido. ¿Qué dice el marco conceptual y qué dice la NIC 37? Es necesario reconocer un activo contingente cuando efectivamente existe evidencia cierta que la empresa va a recibir el pago. Está diciendo cuando existe evidencia cierta. Y esa evidencia cierta, lamentablemente, a veces no necesariamente es así. Yo tengo un cliente en Bolivia, no voy a dar el nombre, pero que su contrato de concesión terminó exactamente hace más o menos 15 años atrás. El Estado les reconoció el derecho de indemnización en todas las instancias. Hay las resoluciones de las entidades regulatorias, pero hasta la fecha no le cancelan. La causa que es, ha cambiado los gobiernos en estos últimos años. Entonces, si bien existe evidencia persuasiva, hasta que no reciba realmente la indemnización de manera efectiva, no se puede reconocer este activo, pero sí hacer una adecuada revelación que la empresa está haciendo todas las acciones como para recuperar ese derecho y tiene las instancias ganadas en A, B, C, D. Así sería, estimada Marianita. Es decir, hasta que yo no reciba los fondos y estén efectivos en mi cuenta bancaria, yo lo voy a tener ese registro solo en las notas de los estados financieros. No puedo registrarlo como un activo. Es lo que estoy, activo contingente. Estoy de acuerdo. Fíjate, Marianina, solamente para complementar este caso. ¿Qué tal si mi cliente lo hubiesen reconocido como un activo a cobrar? Hubiese tenido su incidencia en el resultado del ejercicio y probablemente basados en ese resultado se hubiesen distribuido utilidades no realizadas. La misma NIC 37 y el marco conceptual establecen que en las situaciones estas hay que ser demasiado cauto al momento de establecer provisiones o previsiones, como se lo llama, porque puede afectar de manera sensible el resultado del ejercicio. Hay que ser demasiado prudente. Nada más. Ok, Muy bien. gracias. Gracias a usted, María Mina, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Gracias. Damos la palabra a Rafael López. Procedemos de ahí a dar la palabra a Fausto Mendoza y a nuestro colega Rigoberto Vázquez. Rafael, tienes la palabra. Gracias, María. Como complemento a la exposición de David y también como para apoyar a María Mina, estamos hablando de la NIC 37, que la NIC 37 su nombre es Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes. Pero la sección 21 de la NIF para pymes habla acerca de provisiones y contingencias. En ambos casos, parte el tema de la incertidumbre. Y para que se dé y se acepte como, vamos a decir, como un reconocimiento, tiene que existir 3 aspectos básicos, que exista una obligación presente como resultado de un evento que pasó en el pasado. Ese es lo primero. En segundo lugar, que sea probable que la entidad tenga que desembolsar efectivo. Y por último, que sea hacer una estimación fiable. Si
no se cumplen estas 3 condiciones, no se puede hablar de un reconocimiento de la provisión. Y esto ocurre tanto con la NIC 37 como con la sección 21 de la NIF para pymes. Eso era lo único que yo quería dar como complemento al planteamiento que hizo David, en donde él nos puso los argumentos que nos permite identificar cuando se presenta una contingencia. Nosotros como contadores ahora tenemos que definir que se cumpla esas, vamos a decir, esos reconocimientos, porque de lo contrario va a quedar siempre partiendo, como dije, partiendo de la base inicial de que existe una incertidumbre. Gracias. Gracias a usted, Rafael López de Venezuela. David, ¿tienes la palabra para alguna contestación a Rafael? Sí, darle las gracias, lo complementó de manera precisa como tiene que ser. Muchas gracias, Rafael. Muy bien, tiene la palabra Fausto Mendoza. Fausto, bienvenido. Muchas gracias. Yo solamente quiero acotarle a María Mina y a la colega que tenía dudas sobre los registros contables de los problemas que se presentaron acá. A María le quiero decir que en el párrafo 31, que por favor puede leerlo, el párrafo 31 de la NIC 37, dice que nunca se deben registrar los activos contingentes. O sea, no hay manera de que se registre un activo contingente. Porque las NIF lo que pretenden es presentar un estado financiero razonable y que no sea distorsionado. Entonces, en lo que decía David, hay un derecho de concesión aprobado por el gobierno. Ya se le tiene que pagar a la empresa las indemnizaciones por parte del gobierno. Ya salió el cheque del Ministerio de Finanzas del gobierno. Ya está en el poder de la empresa el cheque. Y vaya a cobrarlo y no tiene fondo. Entonces, por eso es que el activo no existe registro de los activos contingentes. Se debe revelar en notas, sí, que hay la probabilidad de recibir un dinero. Y cuando la empresa reciba el dinero y lo cobre, debe registrarlo como un ingreso. Okay. Ya no como un activo contingente. Y en cuanto a lo de los problemas que se hicieron aquí, las preguntas, David ya lo explicó bastante al respecto. Hizo una exposición sumamente buena, pero como para recalcar lo que él dijo, solo se pueden registrar provisiones para pasivos contingentes cuando estas tengan la probabilidad cierta de desembolso de dinero en un plazo determinado y que sea medido fiablemente. Si no se puede medir fiablemente, no se puede registrar un pasivo contingente. Y solamente se lo puede revelar en notas para hacerlo conocer a sus accionistas. Y además tiene que tener el aval de profesionales en la materia que es la que estemos hablando. Solamente eso, Víctor y David. Muchas gracias por permitirme participar. Gracias. Fueron las palabras del maestro Fausto Mendoza. David, ¿alguna aclaración, ampliación referente a lo indicado por Fausto? Anoche tuve la oportunidad de conocerlo virtualmente a Fausto y muchas gracias por tu participación y espero que en otras oportunidades con mayor anticipación podamos compartir las temáticas. Muchas gracias por todo, Fausto. Muy bien. Gracias, Fausto.
Tiene la palabra Víctor, Rigoberto. Hola. Víctor, hola, te saluda Delia. Disculparán, por favor, buenas noches a todos. Discúlpenme bastante que no pude entrar a tiempo porque recién estoy llegando a casa. Ya. Tuve un inconveniente en esta empresa que queda por donde hay mi señal de internet y tuve que irme. Muy Mil bien. disculpas. Muy bien, Delia, muy bien, ¿Sí? no te preocupes. Gracias, ya mismo te damos paso para que hagas tu pregunta. Bien, le damos paso a nuestro colega Rigoberto Vázquez Santos. Rigoberto, tienes la palabra. Muy buenas noches. Les saludamos desde aquí, el país El Salvador. Mi pregunta es lo siguiente. Aquí en El Salvador, recientemente se ha aprobado una moneda de curso legal. Es una moneda, es una criptomoneda, que es el Bitcoin. Ahora bien, como esta moneda sabemos que tiene sus alzas y tiene sus bajas, ¿verdad? Es incierto, porque no se sabe cuándo va a subir o cuándo va a descender. Entonces, y como es una moneda que puede usarse como para medio de pago, para comprar bienes y pagar servicios, de igual forma para poder especular. Entonces, mi pregunta va en el sentido de que sería por el lado de especular, si el usuario va obteniendo algún rendimiento cuando va a la alza, ¿cómo debería de registrar esa ganancia, verdad? O cuando va perdiendo, cuando va a la baja, ¿verdad? Entonces, porque ya esa moneda aquí en nuestro país ya está como de curso legal, ¿verdad? Entonces, por eso en ese sentido va la pregunta, ¿verdad? Si tiene un método, una forma de cómo debería, ¿verdad? O hay varias formas, ¿verdad? Porque para mí creo que sería una incertidumbre, ¿verdad? Porque no se sabe cuándo va a la alza o cuándo va a bajar la moneda. Entonces, esa es la pregunta y muchas gracias por permitirme participar. Gracias, Rigoberto. David. Bueno, la pregunta, estimado Rigoberto, es un tanto compleja, pero que no está tan relacionada con la NIC 37, pero de alguna manera se puede correlacionar con la NIC 21. La NIC 21 trata de las diferencias de cambio y las diferencias de conversión cuando se utiliza una moneda funcional, una moneda de presentación y una moneda extranjera. La NIC 21 establece claramente cuándo y cómo se debe establecer las diferencias de cambio. Debo reconocer que no estoy al tanto del comportamiento de una criptomoneda, si está o no sustentada por un ente emisor, que es el Estado, o un ente emisor privado. Habría que considerar las situaciones esas como se está dando en tu país. Sí, aquí el Estado lo que hace es que esa moneda, como no tiene, digamos, un origen, entonces aquí lo que hace, como es virtual, entonces aquí el Estado lo que hace es que ha invertido en compra de criptomoneda, ¿verdad? Entonces ha comprado y ha generado un fideicomiso, en donde este fideicomiso lo hace una institución en esa conversión, ¿verdad? Entonces ellos administran. Esta es una institución que administra el fideicomiso para adquirir o comprar monedas, porque a cada salvadoreño se le ha dado un bono de $30 y administrado por una cartera virtual, ¿verdad? Entonces se llama Chivo Wallet. Entonces esa cartera virtual es la que va manejando, ahí donde se puede administrar y se puede ver cuando realmente va ganando o cuando realmente, si va a la baja, cuando va perdiendo, ¿verdad? Entonces esa es la incertidumbre. Gracias. A ver,
Está bien. Bueno, a ver, Bolivia es un país que tiene mucha experiencia por alguna razón. Ustedes saben que en la década de 1900, bueno, entre los años del 82 al 85, Bolivia tuvo una hiperinflación igual o mayor a la que sufrió Alemania en la posguerra. Consecuentemente, en ese entonces, en Bolivia y en otros países muy cercanos para nosotros, no solamente tienen un tipo de cambio oficial garantizado por el Banco Central en relación a la equivalencia de monedas extranjeras. En ese entonces, en Bolivia, existía el mercado paralelo. Y obviamente el mercado paralelo no necesariamente tenía relación con la cotización oficial de la moneda extranjera. Existe una norma contable nuestra de esa época, más o menos, que decía más o menos lo siguiente, que las diferencias de cambio que pueda existir al utilizar transacciones con el mercado paralelo deben ser aquellas que efectivamente se han realizado por la compra o por la venta en transacciones de moneda extranjera. Probablemente esa situación podría ser aplicable para ustedes en tu país. Sin embargo, no me animaría para decirte si es efectivamente eso, porque tendría que ver las condiciones del fideicomiso en que el Estado de El Salvador ha participado y de qué manera actúa en las operaciones estas. Más bien, muchas gracias, porque es un tema interesante, que si ha entrado a El Salvador, seguro que va a entrar a Bolivia, va a entrar a Ecuador y a nuestros países. Y más bien sería un tema próximo para charlar en estas temáticas de foro, estimado Víctor. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted, Rigoberto Vázquez, de El Salvador. Tiene la palabra Viviana Cristina Pinargote. Viviana. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están mis Muy buenas estimados? noches. Bueno, gracias por cederme la palabra. Y tengo una pregunta acerca de la NIC 37. La cámara, Viviana. ¿Ahora sí? Excelente. Ya. Y es que cuando existe o se presenta un activo o pasivo contingente, siempre de por medio debe existir un proceso judicial, porque de todos los ejemplos que han dado, como que está presente un proceso judicial. Y si no es así, ¿me podría indicar un ejemplo donde no exista un proceso judicial y que se presente un activo o pasivo contingente? Excelente pregunta, Viviana. David. Efectivamente, a ver, los ejemplos en los cuales se pudieron explicar, efectivamente están condicionados a una resolución por parte de un tercero. Pero la NIC 37, concordante con el marco conceptual, establece que puede haber pasivos emergentes de políticas explícitas y conocidas por el público. Por ejemplo, ¿qué? Garantías que la empresa asume como pasivos y que son de conocimiento público. Si es de conocimiento público y existe manifestación expresa de la entidad para hacer esos pagos, sí se puede hacer. No necesariamente tienen que estar condicionados a la participación de un tercero. Yo te invito a que leas la NIC 37 en sus apartados correspondientes y lo que yo te digo lo vas a ver que es cierto. Bien, en este caso, Viviana, complementando con lo explicado por David, es declaraciones implícitas. Esas declaraciones implícitas que ha hecho la empresa conlleva a que ha manifestado el cubrir cualquier tipo o resarcir cualquier daño. No necesariamente lo han llevado a juicio, sino que las propias palabras de los directivos llevaron a que tienen que cumplir
con algún tipo de remediación o alguna situación. Ejemplo de esto, el tema de las empresas automotrices, con lo que pasó con Toyota, la Volkswagen, que decía David. A veces no necesariamente lo llevan a juicio, sino por las declaraciones de los directivos. Viviana. Bien, le vamos a dar paso Entendido. Muchas gracias, estimado. a usted, Viviana, por participar. Ha sido la pregunta de la colega Viviana Cristina Pinargote Morales. Viviana, ¿de qué país? Soy estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador. Bienvenida. Damos la palabra a nuestro colega Rogelio Gómez Contreras. Rogelio, formule su pregunta. Gracias, buenas noches. Entiendo de que la medición de los activos y pasivos contingentes se hace o resulta importante el efecto financiero producido por el descuento. El importe de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que se espera que sean necesarios para la cancelación de una obligación. Bien, mi pregunta es, en el caso que se hayan registrado provisiones de activos o pasivos contingentes, es necesario hacer una revisión o ajuste cuando sea necesario al cierre de cada balance. Es mi pregunta. Gracias. David. Rogelio, el mismo concepto, mientras no se pague, mientras no se cancele, mientras no existe el tiempo y la fecha cierta para el pago, estos pasivos son sujetos a revisiones y actualizaciones en función de las condiciones que puedan existir. Es necesario que se revisen y así lo determina la NIC 37 y el marco conceptual. Están sujetas a una revisión en función de las circunstancias que puedan presentarse en cada gestión. Rogelio. Ok, de acuerdo, gracias. ¿Alguna complementación? No, solo tenía esa duda yo, si al cierre habría que hacer una revisión, porque pueden surgir circunstancias que pueden variar esos valores que se han registrado en la contabilidad. Bien. Rogelio Gómez Contreras. Rogelio, ¿de qué país? De El Salvador, la ciudad de Santa Ana. Bienvenido. Rogelio Gómez Contreras, de la ciudad de Santa Ana, El Salvador. Gracias por participar. Antes de darle la palabra a nuestro colega nuevamente, Fausto Mendoza, procedemos a formular la pregunta de nuestra colega Delmira Machaca Mamani. Bienvenida. Delmira, por favor, haga su pregunta. Buenas noches. Bueno, yo quisiera saber si es que, por ejemplo, es una entidad de salud en la cual yo trabajo. Sin embargo, se podría decir que aparte de ser una entidad de salud, no ha abarcado durante la gestión 2020 los servicios que presta los asegurados. Nosotros realizamos compra de servicios a diferentes entidades. Evidentemente que sean estas... en la gestión 2020 ha sobrepasado, se podría decir, lo que estaba dentro del contrato. Supongamos un contrato estaba estipulado por 10,000 durante el año, pero sin embargo ha pasado más de lo debido por el COVID, porque ha tenido que prestar varios servicios a diferentes asegurados y como el COVID no estaba, se podría decir, dentro programado que se enfermen más personas, sin embargo, como servicios comprados ha sobrepasado a 17 millones. El contador de la entidad lo ha registrado evidentemente dentro de lo que es las notas a los estados financieros y eso sería considerado como un pasivo contingente. Bueno, a lo que le he entendido al licenciado David,
Valdivia dice que sí. ¿Por qué? Porque tiene que ser sujetado a revisiones. Porque evidentemente dentro de estas revisiones, a veces, por ejemplo, a una entidad X, como ha sobrepasado los servicios que hemos comprado por el COVID, entonces va a ser sujeto a revisiones para un posterior pago que se está realizando en esta gestión. Entonces yo quería saber si esto era correcto que lo devengue al 31 de diciembre de la gestión 2020 o que sea de manera expuesto en nota a los estados financieros para de esta manera, como va a ser sujeto a revisiones, a conciliaciones, según el monto, porque también esto ha surgido diferentes cambios. Supongamos, han dicho 10,000 me debes una entidad X y al momento de pagarle ha reducido a 6,000, porque en la gestión 2020 he visto que varias entidades han inflado, se podría decir, sus costos por el COVID. Sin embargo, como ellos quieren que les paguemos, han tenido que reducir y en cierta manera creo que se ha pagado unos 4 millones. ¿Eso sería considerado un pasivo contingente? Gracias. Muy bien, Delmira. David, ¿quién es la palabra? Delmira, estimada Delmira, a ver, por lo que explicas, en mi criterio, no es un pasivo activo no contingente, lo que te falta es una conciliación entre ustedes y tu proveedor. A ver, permíteme hacer el siguiente ejemplo y la siguiente pregunta. ¿La empresa donde tú trabajas es una empresa pública o una empresa privada? Es Segundo, una empresa pública. Bueno. Está, pero bajo la Ley General del Trabajo. Gracias. Independientemente que esté bajo la Ley General del Trabajo, la Ley General del Trabajo es atingente a la relación obrero-patronal. No tiene que ver nada aquí la relación contractual que pueda existir entre la entidad que ha recibido los servicios de un tercero con los servicios. Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo siempre de Bolivia. No me voy a ir a otro lado. Y el tema de la pandemia nos afectó a todos, a unos más y a unos menos. Supongamos que una entidad pública en Bolivia ha recibido los servicios de una entidad privada por el uso de los respiradores, por el uso, no sé, pues, de atención auxiliar para el tratamiento del COVID. La cuestión tangible es ahí. ¿Cuántos pacientes se han utilizado? ¿Y cuáles han sido las prescripciones médicas? ¿Son verdaderas o no son verdaderas? El tema de los costos son relativos, porque en época alta los precios subieron. Los mismos insumos farmacéuticos ante la instancia de escasez subieron. No es lo mismo comprar una ivermectina cuando estamos en una época alta que cuando estamos en una curva baja. Entonces, hay un tema de conciliación efectivamente de la prestación de los servicios. Yo creo que ahí tienes un tema de falta de conciliación. Y si después realmente no se ponen de acuerdo, probablemente existirían las vías del ente privado que les ha prestado y les tendrá que demostrar que efectivamente el precio y el servicio que les ha prestado en mi criterio, primero hagan una conciliación y luego verán si efectivamente puede haber un reclamo mayor a lo que ustedes quieren pagar. Nada más, estimada Delmira. Delmira, ¿alguna complementación referente a tu pregunta? No, ninguna, porque sí, evidentemente están haciendo una conciliación en el cual se está, supongamos anteriormente, si es que a una entidad X que estaba ya sea con contrato o con convenio, se le debía 10,000, entonces se le ha pagado 6,000, o se le está pagando en la actualidad solamente 6,000.
¿Por qué? Porque en cierta manera, disculpen, pero las entidades que nosotros tenemos contrato y las que están, se puede decir, por convenio, han sobrepasado y han inflado de manera esporádica sus costos, el cual evidentemente están siendo conciliadas y como ellos quieren que les paguen, están disminuyendo sus costos y están queriendo que se les pague y están conciliando mutuamente la unidad de pagos versus las entidades que nos han prestado servicio. Gracias. Gracias a usted, Delmira Machaca Mamani, de Bolivia. Delmira. Micrófono. De La Paz, Bolivia. Gracias. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, Delmira. Bien, vamos a dar paso a nuestro colega Fausto Mendoza. Fausto, tienes 2 minutos para tu reflexión o pregunta. Disculpen que interrumpa tanto y que sea cansón en intervenir. No, tranquilo, Fausto. Usted tiene una buena trayectoria. Y con el respeto que se merece David como expositor brillante de este foro, solamente quería referirme a Viviana y a Rogelio con el tema que ellos plantearon, que ya fue contestado por David, pero que quisiera acotar algo. A Viviana, por ejemplo, decirle que no todas las provisiones para pasivo contingente provienen de una acción legal o jurídica. Hay situaciones que ya están implícitas en la ley. Por ejemplo, una empresa de cemento tiene prohibición por ley de contaminar el ambiente. Si ellos no cambian los filtros, si ellos no hacen mantenimiento de sus máquinas para no contaminar el ambiente, tienen una contingencia porque en algún momento la autoridad de control les va a caer encima y los va a multar. Un chofer de una empresa que atropelle con el carro de la empresa, atropelle a un ciclista, no hay una demanda de por medio, pero la empresa tiene la obligación implícita de reconocer a los medicamentos y la atención médica a ese ciclista porque fue producto de un accidente de su chofer con carro de su empresa. Entonces hay una contingencia ahí implícita. Y por el lado de Rogelio, lo que quería decirle es que las provisiones no pueden tener una actualización con flujos a valor presente porque no son valores fijos determinados a rajatabla. Entonces, es dependiendo de las circunstancias, y bien lo dijiste tú también, que hay que hacer revisiones cada cierre de ejercicio contable, hay que revisar las provisiones, porque puede haber variado las circunstancias que originaron esa contingencia, para arriba o para abajo, y en ese momento hay que ajustar esas provisiones. Nada más y les prometo que ya no intervengo más. Gracias. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias. Bien, vamos a dar la palabra a la señora Malena Márquez Pinto para proceder al agradecimiento a nuestro colega CPC David Valdivia. Malena, tienes la palabra. Muchas gracias. Agradecer la presencia de todos ustedes por haberse dado el tiempo esta noche. Agradecer a David Valdivia Peralta por la excelente exposición que realizó sobre la NIC 37. Esperamos contar con él en futuros foros o algún tipo de capacitaciones que volvamos a hacer a nivel de países o a nivel internacional. David, muchas gracias. Muy agradecidos por la representación que hiciste de nuestro país. Gracias. Muy bien, gracias a usted, doña Malena. David, tienes la palabra. Pedirles disculpas por las interferencias de comunicación de ayer miércoles. Para un tanto evitar eso, me quedé en mi oficina para que la comunicación sea más estable. Agradecerles la oportunidad para poder compartir y conocer a personas de países hermanos. Fausto, mucho gusto de conocerte.
Víctor y a todos los participantes. Muchas gracias y bueno, con la esperanza que si tenemos la oportunidad de participar, lo haremos mejorando porque uno ya sabe el nivel al que se está presentando. Muchas gracias por todo. Muy bien, estimado David, te agradecemos tu participación a este foro. Sabemos el problema que tuviste, tranquilo, el tema del internet influyó bastante y el día de hoy vemos que has hecho un esfuerzo efectivamente para que fluya esta conversación y este diálogo. Bien, los contadores manejamos mucho dinero, pero muchos un poco proletarios. No, esta acción es filantrópica, sin fines de lucro. A todos aquellos colegas, David, que están participando, se les va a emitir un certificado siempre y cuando cumplan unas reglas. A los expositores también se les va a emitir un certificado y es lo que es la retribución como podemos pagarte esta intervención. Te agradecemos por parte de todos, te agradecemos la intervención y esta explicación sobre el tema de la NIC 37. Muchas gracias, David. Solo quería recordarles, David, muchas gracias. Quería recordarles, mañana juega Bolivia contra El Salvador en Estados Unidos. Así que, pendientes. Gracias. Y te apuesto en una criptomoneda. Bueno. Muy bien, muy bien. Ok. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Bien, a todos nuestros colegas, gracias por haber Muchísimas participado. gracias. Podemos proceder a retirarnos. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, Víctor. Gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna Muchas pregunta? gracias, buenas noches. ¿Alguna referente al foro? Cuando, si es posible, cuando sobre los bancos, ¿será posible algún día organizar algo? Me decía Víctor, o sea, Rubén, que eso tiene que ver con la de Basilea. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mira, a los colegas que pueden irse desconectando y a los que quedan. Bien. Ya vamos a sacar una charla sobre planificación tributaria internacional, Carlos. También Sí, hay una entrevista que vamos a tratar sobre la fallida reforma colombiana y cómo lo afectó a Duque y la actualización. El próximo año, porque este año ya está por culminar, vamos a sacar lo que se llama práctica financiera, donde vamos a abordar una norma y vamos a revisar diferentes temas como revelaciones, casos prácticos, ¿sí? Entonces vamos a ir en una jornada de práctica financiera NIF. Vamos a abordar otros temas como los que tú dices, pero siempre va a depender de ¿qué? De la voluntad y ese entusiasmo que tengan nuestros expositores como David, el CPA Eugenio Rodríguez, etcétera. ¿Sí? Ahora, si tú quieres participar, te hago la invitación. Si tú quieres participar, Carlos Luis Raúl Espín, y tienes una expertise en un área, bienvenido. Y los invito a ustedes. Si tienen un expertise en un área específica, súmense. Bienvenidos. Esta es la oportunidad, uno, de transmitir a muchos colegas y a la vez darse a conocer de una manera internacional. A todos ustedes, muchas gracias. Bye, bye. Hasta luego. Procedo a desconectarnos. Saludos desde Colombia. Saludos.